Es un placer comenzar con ustedes un nuevo programa. Los invito a disfrutar de los siguientes temas. La fase universitaria coincide con el periodo de vida llamado adultez emergente. Los sonidos son vibraciones invisibles que se desplazan por el aire. La palabra xenofobia hace referencia al miedo y rechazo hacia las personas extranjeras. La adultez emergente es un periodo de vida entre los 18 y 29 años, culturalmente construido, que se presenta en sociedades industrializadas. Es importante contextualizar que los universitarios chilenos y los universitarios a nivel general están pasando por una etapa llamada adultez emergente. Que no es la típica adolescencia, no es una etapa de adultez, sino es una etapa de transición, que se ubica originalmente entre los 18 y 29 años. En esta etapa los estudiantes posponen los compromisos asociados a la adultez, como por ejemplo casarse, convivir o tener hijos. Una situación cercana a los 30 años de edad. Y se caracteriza también porque los jóvenes no se sienten suficientemente adultos, pero tampoco se sienten representantes de la adolescencia. Esta teoría viene desde Estados Unidos. Allá se han estudiado las características de esta etapa de vida y en los últimos años hemos encontrado a través de algunos estudios que esta etapa se representa y también está presente en los jóvenes chilenos con algunas distinciones. Una de las fases de la etapa de adultez emergente es la exploración de la identidad. Antiguamente se pensaba que los jóvenes de esta edad transitaban por una conformación de la identidad, pero se ha observado científicamente que este proceso se posterga y sigue complementándose en la adultez emergente. En este periodo hay una progresión en términos de las relaciones interpersonales o en el consumo de sustancias, entre otros aspectos. Por ejemplo, actualmente no me veo sosteniendo una familia, por decirlo. Me veo desarrollándome a mí mismo primero y después veo cómo formo mayores relaciones. Que en este momento prefiero mantener lo que yo quiero hacer a futuro, más que pensar en otros, en cómo voy a desarrollar a mí mismo y no en cómo podría ser tener una vida en familia, por ejemplo. También es una etapa en donde nos independizamos muchas veces de nuestros padres. Hay ciertos estudiantes, compañeros míos, incluso yo, hemos tenido que dejar nuestras casas para llegar a otra ciudad, a estudiar en la universidad y cumplir nuestros sueños. La adultez emergente también es una etapa llena de optimismo y posibilidades. Porque muchas veces los estudiantes universitarios, cuando llegan a la universidad, tienen mayor independencia de sus padres, pueden tomar más decisiones de las que tomaban en la educación media, por ejemplo, la educación secundaria. Bueno, mi experiencia en la universidad ha tenido tantos momentos buenos como momentos malos. Dentro de estos momentos buenos, como los califico yo, está el hecho de que dentro de la carrera he podido conocerme a mí misma, he podido ver mis debilidades, mis fortalezas, puedo ver también las posibilidades que tengo en la vida como adulto emergente, pero también ha sido una etapa difícil en donde he tenido que acostumbrarme a nuevos cambios, como por ejemplo el dormir poco, el tener hábitos alimenticios que no son favorables para esta etapa de vida. Los jóvenes en esta etapa sienten que están en el medio, ni suficientemente adultos ni suficientemente adolescentes. Tienen un futuro que pueden completar con un proyecto de vida definiendo las metas que pueden transar su adultez, que viene posteriormente al finalizar sus estudios. Esta etapa de vida en Estados Unidos se ha caracterizado por ser una etapa donde los estudiantes o los jóvenes están centrados en sí mismos. También es así en la universidad, donde hay un autocentramiento respecto a quién soy, qué quiero ser en la vida, cuáles son mis amigos, cuál es mi proyecto de vida. Sin embargo, en los universitarios chilenos hemos encontrado que hay algunos elementos de carácter colectivista. ¿Qué quiere decir eso? Que aun cuando los jóvenes están transitando por la conformación de su identidad hacia una etapa más independiente, aún así necesitan el apoyo familiar, el apoyo de sus otros significativos para, por ejemplo, adaptarse al entorno universitario, para, por ejemplo, buscar apoyo cuando tienen dificultades académicas o cuando se presentan algunas dificultades en términos de la salud mental.
Sin embargo, las investigaciones científicas señalan que esta es una etapa de alto riesgo para presentar trastornos de salud mental. Muchas veces es atribuido a la demanda académica o a la sobrecarga, pero no necesariamente es así. Muchas veces los estudiantes de la universidad llegan con muchos problemas de salud mental no resueltos en su adolescencia ni en la niñez. Y a continuación, cuando suena un teléfono, pisamos las hojas secas o se produce algún ruido, estas ondas viajan por el aire. A esto llamamos ondas sonoras. La audición es uno de los sentidos más importantes de nuestro organismo. Es el sentido que nos permite comunicarnos con las personas, poder vivir en sociedad y poder desarrollar nuestro lenguaje. Sabemos que la audición es el sustento para poder desarrollar un lenguaje oral. Uno de los factores más nocivos y que más daña la audición es el excesivo ruido que existe en las grandes ciudades como la nuestra, o también la música que se escucha a altas intensidades. Bueno, yo desde muy pequeña que comencé a escuchar con audífonos la música muy elevada, desde que comenzaban a salir los iPods, ahí los estéreos, ya yo comencé a escuchar música con mis hermanos igual, compartíamos el tipo de música en la casa, entonces la elevábamos a todo chancho, a todo volumen, y yo siento que esto realmente ha afectado un poco en mi audición, porque lo nota mi familia, lo notan mis amigas, en el hecho de que ellos sienten que yo hablo demasiado fuerte, elevo demasiado la voz cuando les hablo, casi que estoy gritando, entonces siento que en ese sentido sí ha hecho un poco de daño a mis oídos el tema de usar audífonos constantemente. Hemos visto en la universidad y en los jóvenes de alrededor de 20 años que ya están sufriendo algún grado de hipoacusia o de sordera, y esto se debe principalmente al uso indiscriminado de audífonos al momento de escuchar música. Dos son las grandes variables que nos van a llevar a pérdidas de audición por exceso de música. Una es el excesivo volumen al cual están escuchando y otra es el tiempo de escucha de esta música. En Chile existe una regulación clara, una ley que hace varios años, sobre el ruido ocupacional, sobre el ruido en las empresas, en las industrias, en la minería, en la construcción, pero no así en cómo debemos y a qué intensidad debemos escuchar la música, que claramente depende del gusto de cada una de las personas. El consejo es que lo hagan de una manera responsable, tanto en la duración de la estimulación de esta música en nuestros oídos, como en la intensidad a la cual se está escuchando. Al momento de limpiar nuestros oídos, se debe considerar que no se debe introducir ningún objeto más allá del conducto auditivo externo. La forma correcta de limpiar nuestros oídos es con una toalla húmeda, limpiar todos los bordes de nuestra oreja hasta donde ingrese nuestro dedo, ¿sí? No se debe introducir ningún objeto más allá de la entrada del canal auditivo externo, ¿sí? No se debe ingresar cotonitos. Nosotros sabemos que los cotonitos pueden llegar incluso a lesionar las paredes del conducto auditivo externo o incluso llegar a pinchar el tímpano. La audición y el órgano principalmente que se ve afectado debido a la música a alta intensidad o los ruidos muy fuertes no está acá en el oído externo ni en el oído medio, está en el oído externo, donde hay células encargadas de escuchar, las cuales por los sonidos fuertes terminan por desgastarse y morir, por tanto se produce hipoacusia o sordera. La audiometría es el examen que mayor información nos entrega en cuanto a la salud de nuestros usuarios. Se debe tomar dentro de una cabina sonoamortiguada, la cual disminuye los niveles de ruido y permite las condiciones óptimas para poder responder a este examen. El audiómetro es un equipo eléctrico, el cual va a enviar tonos puros a nuestros usuarios y va a poder evaluar frecuencia a frecuencia
cuánto es el umbral o cuánto es el mínimo que el usuario escucha en esa frecuencia específica. La cabina, como les mencionaba, tiene una conformación bastante sólida, la cual nos va a aislar el sonido y va a permitir estas condiciones para que el examen sea confiable y exitoso. Lo primero que se debe hacer es posicionar los fonos por donde van a llegar los sonidos en nuestro usuario y entregar el pulsador, con los cual cada vez que el usuario escuche un sonido debe presionar este botón. Se debe cerrar la cabina y se comienza con el examen. Vamos a comenzar. Cada vez que escuches el sonido debes presionar el botón. Estoy enviando un tono puro en la frecuencia de 1000, donde nuestro usuario escucha en 0 decibeles. Los rangos de normalidad de nuestra audición van entre 0 y 20 decibeles. Umbrales sobre los 20 decibeles van a ser indicadores de algún grado de hipoacusia. Los resultados que se obtienen frecuencia a frecuencia en el audiómetro se consignan en el audiograma, el cual nos va a entregar luego toda la información para poder establecer el diagnóstico audiológico de nuestros usuarios. El racismo en Chile se maneja de forma encubierta, sin siquiera ser tema de conversación en los medios intelectuales. Es por eso que en los últimos años se han hecho pequeñas investigaciones acerca de este tema. ¿Somos racistas en Chile? Esa es una pregunta que nos hacemos en la actualidad debido a la migración, pero si nos remontamos un poco más hacia atrás en la historia. El racismo no es innato, el racismo se construye, es una representación social que se ha construido históricamente ya, por ejemplo, en Chile, asociado a la época colonial, cuando llegaron los españoles, posteriormente los chilenos, se utilizó como una estrategia para quitar el territorio al indígena, atribuyéndole ciertas características. Cuando hablamos de racismo lo podemos clasificar en 3 perspectivas. El racismo biológico es donde al sujeto se le atribuye carencia, menor nivel de pensamiento, menor nivel intelectual. Un racismo institucionalizado que lo vemos en la educación escolar, particularmente en Chile, pero también se ve a nivel internacional y está asociado, por ejemplo, a los contenidos escolares que trabajan los hijos en las escuelas, contenidos que vienen dados y pensados desde una lógica de pensamiento que no considera los saberes propios que tienen los distintos pueblos indígenas. O un racismo más epistémico. ¿Qué quiere decir eso? Cómo se ha pensado el conocimiento desde una lógica total y absolutamente ajena que niega e invisibiliza la capacidad que ha tenido el indígena para construir un sistema de conocimientos que le permita comprender el mundo. La verdad, esto es un tema que es bastante importante y sensible para mí, porque quizás al inicio de mis años escolares no lo notaba o no estaba pendiente de, pero si empiezo a rememorar un poco de lo que es mi historia en el sistema educativo, me puedo dar cuenta que en realidad nuestro pueblo mapuche nunca fue considerado en ninguna de las enseñanzas que se impartían en los establecimientos educacionales. Por ejemplo, a mí me enseñaron a escribir y a leer en español. Nunca fue mencionado mi lengua, ni vimos ni lo básico que serían los números. La psicología comunitaria es una rama de la psicología que podría ayudar en el abordaje de la discriminación y del racismo. La psicología comunitaria, en sus postulados, promueve la relación y promueve también el encuentro con los otros. Promueve la participación de las personas para la solución de las problemáticas. Una situación específica que se dio fue cuando un voluntario de la India vino y reía mucho, y reía exacerbadamente. Entonces para nosotros era como un poco chocante el que él riera tanto por cosas que a nosotros no nos causaban tanta risa. Luego entendimos que en general allá en la India
todo se exacerba mucho, se ríen mucho, hay mucha libertad allá para expresar la felicidad y la alegría. Entonces eso no se daba acá. Así que empezamos a compartir el mismo pensamiento con él y luego todos nos reíamos en conjunto, hacíamos muchas carcajadas, muchas bromas todo el tiempo. En la sociedad actual nos estamos viendo nuestro comportamiento, nuestras conductas, nuestros discursos, nuestras acciones. A un chico se le cayó el lápiz y le pidió a la profesora que por favor le recogiera el lápiz y nosotros le dijimos, no, ¿sabes qué? En nuestra cultura eso se vería feo, entonces lo que tú tienes que hacer, tú mismo venir y recoger el lápiz, porque eso sería como una autoridad y además nosotros de ahí nuestro rol era de profesora, entonces como que nos estaba faltando el respeto de cierta forma. Bueno, ¿cómo revertir estos procesos? Desde la educación se propone, ¿cierto? Primero la formación de los docentes, para poder sensibilizar a los padres y a los estudiantes en función de que no hay solo una forma de construir el conocimiento, de aprender, y es necesario aprender de las distintas personas y cómo ellos nos pueden aportar a deconstruir el racismo en las relaciones sociales. Son prácticas que se plantean desde un enfoque más teórico, de un pluralismo más epistemológico. Pero se concretiza en la escuela a través de la incorporación de saberes y de conocimientos propios de los estudiantes, los cuales permitirían que la enseñanza considere sus distintos conocimientos en este proceso y en este desarrollo del aprendizaje. Aquí termina un nuevo capítulo de Magazine TV UCT Araucanía, Vida y Salud. Recuerden visitar nuestra página web que aparece en sus pantallas y nos vemos en un próximo capítulo.